Hola a todos, dragoncitos y dragoncitas, y sed bienvenidos a Broken Sword 4 de Angel of Death. Hey, Anna Maria, look. George, you found it! Oh, thank you, thank you! Ay, All petardilla. part of the service. Ya me puedes Now, pagar bien. let's see just what we've got here. El latín, vale. Esto me está recordando mucho al 1 y al puzzle de los fragmentos de la Biblia en inglés. 4 knights with shields. The fourth coat of arms is hidden. Vale, el cuarto está escondido. Primera parte, encabezado. It says, below the fortress of the one true patriarch awaits the angel. For he who is worthy and follows the path of the righteous. Your Latin's good. Hombre, es It was abogado. kind of geeky at school, but you know what? It sure paid off. Algo de latín tiene que So, manejar. all we need to do is work out who the true patriarch was and where his fortress is. And then find a way to get below it. Esta tía nos va a acompañar durante todo el juego porque no me motiva. It says, the first, find the knights who share a horse Que and comparten grasp the caballo. stone to open the way. Maybe the first refers to the path that the righteous must take to reach the angel. That makes sense. So we should understand the clue once we arrive at the right place. It says, the second, address the arms upon the shields, and close the circle for the knights to let you pass. It says, the third, follow the master's worldly route and prove yourself worthy to lift. First, the fortress where he did fight, but was overwhelmed by Mamluk's might. Then he traveled to Longshank's fair city, and as grand preceptor he was No de received. nada, pero... To the temple at Villeneuve, where he was appointed Grand Master of the Order, before journeying to the island where he holds his court. Espera. ¿Está hablando de los templarios o estoy ya obsesionada? It says, the last, to see the light turn from Holy Sion to face the great fortress of the Empire of the East, the seat of the Holy Church in the west, the learned Coptic city to the south. Turn from Holy Sion to face... From where? Jerusalem? Estoy flipando mucho, Flor de lis. Fleur de lis, in some pattern. And this looks like St. George, the patron saint of England, fighting the famous dragon. See how the fortified city has minarets? It looks eastern. Strange. The city on the right looks eastern, but it's being defended by a Christian knight. Wasn't St. George English? Actually, he came from Turkey. Esto es lo que estamos aprendiendo hoy. This must be the angel that the manuscript refers to. Doesn't look much like treasure to me. Son los símbolos de las Cross, religiones, crescent ¿no? moon, Star of David. I wonder why these symbols are here. Son los símbolos de las religiones, ¿no? The manuscript was made in 1307. The Templars must have known an attack was imminent and took care their treasure would be safe. The fires of hell are consuming the city. A fairly typical depiction of a fortified Sí, European occidental. city. Vale, ¿y? ¿Me falta algo? ¿Me puedo ir?
Ah, santo. A deformed holy man gazes over the seas. Otro santo. A worthy and devout-looking man. Sigue faltando cosas. Ya saberse que hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Castillo, infierno... Rey, me faltó el rey, Now perdón. that's a king who really loves himself. ¿Qué me falta? Ídolo. Hey, I recognize this. It's Baphomet, the idol that the Templars were accused of worshipping. I Sí, really está need to relacionado con los find a way to templarios otra research vez. these subjects. Vale. Can you decode it, George? Sí, soy experto. Not fully. I need a library or a ¿Y qué lista database. Sosa? But the streets are too Espero que vaya todo dangerous. bien. Can't we get information online? Well, there is a website. Andre Lobineau's Society of Te Antiquarian lo Knowledge, dije, but I was André. locked out. Te lo dije. Didn't you Pero me say echaron. that Virgil had hacking skills? ¿Por qué lo habrán but echado? he's pretty angry right now. Then get charming. Eres muy pesada, amiga. A ver. Tengo tu maldito MP3. No quiero volver a verte en mi vida. Imbécil. Virgil, I know nothing can replace your MP3 player, but I thought this might ease the loss. Well, what do you know? Same model. You steal it? No, No, venga, aguantando este certainly tipo insoportable, ya I'm a ves. lawyer. Cuando no hace frío hay Exactly, so calima. you stole Cuando no hay it. calima hace frío. Cuando no las dos cosas. Well, it Y doesn't llueve. replace the music, though, does it? Ah, heck. I got it all on CD at home anyway. Thanks, George. Yo a este señor lo voy a acabar asesinando, ¿eh? Hey, Virgil, you got 5 minutes? Sure, what can I do for you? So, how's Anna Maria been holding up? Sí, la tiene detrás de don't mí, pero worry yo about her, hablo de ella man. con este. I talked her into a nice, cool place. Huh? What do you mean? Oh, she's been through a lot, George. She needed a shoulder to lean on. Uh-huh. And you just happen to have one available, huh? You know me, George. Yep, I do. Mira, que se queden estos dos juntitos y me dejen Virgil, en paz. I need to get online to do ¿Te some interesa lo de nuestra research. profesora? No, ¿qué So pasó? go ¿Qué online. profesora? What's stopping you? The ¿Cuál de site I need ella? blackballed me Ostras. after Glastonbury. Locked me out. Take it from me, George, and I've been in prison. Ain't no such thing as locked out. Now, where's that little Yo he cat? estado en la cárcel. I know it's here somewhere. There you go, George. This should be useful. What is it? It's a flashcard with a few little features of my own design. Oh, guay. Just slip it into your PDA and ride that internet. Oh, Dios mío, vamos a tener internet en el móvil. Que falleció por una negligencia. ¿Qué dices? Guau, no tenía ni idea. So, what happened after we barricaded ourselves in? Madre mía. First they broke into your office, then they searched the whole place, then they smashed Wow. everything up. Whoa. I bet you showed him a ¿Hace few moves, mucho? though, hey, Virgil? Are you kidding? I was under the desk, man. Oh. Well, so what did they do then? Busted my MP3 player and left. Well, that's some story. What's so funny, man? Well, you under a desk, Virgil. I mean, I wish I'd seen that. You want to keep me as your friend? You better leave it, Dios. George. Agüita. Claro, si no tenía nada, tuvo que ser igual algún efecto secundario de la medicación. Tengo muchas cosas, vale. Puedo meter... Vamos a usar la PDA. Y vamos a conectarnos a internet, ¿no? Conectado al dispositivo. Hola André, ¿te acuerdas de mí? ¿What? ¿Qué es George, esto? This is my homemade hacking system with the emphasis on homemade, know what I mean? I'll show you how to use it by hacking into a computer owned by an old friend of mine.
This is Este qué you, guapo. symbolized by your PDA. Yo, a este. This is your destination, the database you're attempting to hack. What you gotta do is connect your data stream to the target computer without being spotted or stopped. See here, my friend lives on the other side of the state. This mountain range is in the way, so we gotta go around it. If we're gonna hack into the database, we're gonna have to pass through these points, or root nodes. They disguise the data stream from your PDA so you don't get found out. To manipulate the data stream, you gotta use routers and refractors. You understand? You're utilizing other less secure systems in the area. You're pretty limited to what the device can find at the time, but there's normally enough to do the job. This one acts like a mirror. It'll deflect the beam at 90-degree angles. Vale. This one refracts your beam at 45-degree angles. Ostras, verás, no me voy a acordar luego. Splitters. They can split a beam at either 45 or 180-degree angles. As the target device is searching for one data stream, you'll need to converge the data streams back into one. You do this using a splitter, but in reverse. But if you're using a splitter in one direction, you can't use it in the other. These points are the bad boys. They're nodes, which detect what you're up to and stop your hacking. You gotta be one step ahead of these fellas. Tengo que tener una cara de que no me estoy enterando Accidentally route your data stream into de one nada. of these, and your connections bust open. I recommend you plan your route before you start placing nodes all over the place. So, watch me complete this puzzle. Estoy flipando un poco, ¿eh? There you go. Now let's see what my friend has in his Acabo de flipar. database. Fue hace aproximadamente 2 meses. Buah. Oh boy, we didn't want to see that. He Pobrecita. is one outrageous dude. Okay, George, your turn. No quiero hacerlo yo. No quiero. Vale, tengo que llegar aquí. Pasando por aquí. Ok. ¿O no? ¿Tienes previsto meter algún juego nuevo en tu canal? Tengo unos cuantos. Por ejemplo, la semana pasada empezamos los viernes Resident Evil. Vamos a jugar la saga, al menos los más clásicos. Y empezamos el primero, el HD Remaster. Y cuando salga el Elden Ring también va a ir a los jueves, o sea... Pararemos los Dark Souls. Pero el problema es que está en todo el medio.
Probablemente lo esté haciendo muy mal, pero... ¿Has oído hablar del Dying Light? Sí, he oído hablar. Es de zombies, ¿no? Vamos a intentarlo otra vez. El problema es cómo sacar el chisme de aquí. No puedo ponerlo encima. De todas formas, el Dying Light es cooperativo, ¿no? ¿O estoy yo pensando en otro juego que no es? Sí, es de zombie, que te puedes especializar en parkour, supervivencia dependiendo de lo que lleve el juego y con habilidades. Es cooperativo para 3 y se disfruta la historia como una película de transmisión principios de la toma de decisiones. Qué guay, pero ¿se puede jugar solo? ¿O tienes que jugar 3 por narices? Vale, creo que lo conseguí. Vale. Diosito. Recordatorio: pagar la factura del teléfono, las pizzas de Mort, el seguro, el material de papelería, etcétera. En cuanto nos pague alguien, claro está. Una señorita llamada Ana María me esperaba en el despacho. Fue... Ah, no, pero esto es el blog de nota. Este soy yo. Lo que yo quería era... ¿Se me ha descargado? O sea, no entiendo qué acaba de pasar. Sistema ocupado. No entiendo, ¿y ahora? Hey, Virgil. You got 5 minutes? Sure, what can Sí, I se do? puede jugar solo, pero si alguna vez te animas no me importaría jugar contigo. Es un juego que me encanta y si alguna vez sale un Dark Souls y quieres jugar co-op, cuenta conmigo. Sí, yo juego todos los Dark Souls. De hecho, estamos jugando ahora el 2. Mi idea es jugar el 3 y el Bloodborne, que también lo tengo. Y también, bueno, cuando salga el Elden Ring, por supuesto. Se va a ir de cabeza. El Dying Light me lo apunto para más adelante. No sé qué tengo que hacer. Me sacó al bloc de notas. Vale. He sacado la base de datos histórica de la máquina de André. Nota de bienvenida de André Lobinó. Queridos colegas, os doy la bienvenida a la Sociedad de Conocimiento sobre Antigüedades. Escribe alguna palabra sobre el tema que quieras investigar y disfruta en este archivo de sabiduría de primera clase. Los que me conocéis coincidiréis en que soy un... ¿conejito templario? Baphomet. The link with Baphomet proves that there's some kind of Templar connection here. Qué raro. Una de las principales acusaciones realizadas contra los caballeros templarios durante sus juicios en el siglo XIV fue que adoraban a un busto impío al que llamaban Baphomet. Baphomet probablemente fuera una corrupción del nombre Mahoma o la traducción de la diosa Sofía, sabiduría, una vez cifrada con el código Atbash.
Hay quien cree que Baphomet representa la cabeza cortada de Juan el Bautista. Durante los juicios, uno de los caballeros, Guillermo de Arblay, testificó que había visto 2 veces a Baphomet y lo describió como una cabeza bárbara y llena y hecha de madera y plata. Confesar, me gustaría que sacaras otro Final Fantasy. También. Los lunes son los días que jugamos rol. Ahora estamos jugando Far Cry 6. Y antes de eso estábamos jugando The Witcher, el primero, que lo quiero acabar también. Y luego podemos traer un Final Fantasy. Tengo el 1, el 2, el 3, el 4, el 6. Creo que tengo los 3 primeros, el 6, el 8. Creo que más o menos eso. Así que los traeremos en algún momento. Contra los templarios se presentaron otros cargos, como adorar al demonio, besar el ano de los gatos. Perdón. Y practicar la homosexualidad. Un siglo antes, los monjes dominicos que crearon la aterradora Inquisición habían presentado estas mismas acusaciones de herejía contra los cátaros en el Languedoc. Las acusaciones de herejía también se extendieron a la relación que mantuvieron los templarios con los temibles asesinos. Una orden de élite de guerreros musulmanes, los asesinos. Se cree que los asesinos proporcionaron conocimientos ocultos a los templarios, que formaron la base de la doctrina de la masonería y de los rosacruces. Hasta donde yo tengo entendido, los asesinos y los templarios no se llevan bien. No te creas que se pueda hacer largo. El Final Fantasy IX lo jugamos aquí entero y es un juego largo. Vale, caballeros templarios. The Templars really were victims of betrayal and greed. Philippe IV. I wonder, did you pay for your sin? Mucho texto. Acumularon inmensas riquezas. Comprarían los votos de pobreza que habían hecho. Cuando los caballeros templarios fueron destruidos, bla 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 bla, su gran secreto legendario. Poseedores de muchos tesoros religiosos legendarios, entre los que se dice que estaba la corona de espinas que llevó Jesús en la cruz. También contaban con un gran secreto misterioso, de quien cree que se trataba de la reliquia cristiana más reverenciada, el Santo Grial, mientras que otros piensan que el gran secreto era un dato particular, que en caso de ser revelado, socavaría los cimientos de la cristiandad. Eso es el código da Vinci, ¿no? A ver, caballeros templarios, Felipe IV. Even by medieval standards, Philippe IV was a ruthless, vain dictator. His puppet, Clement V, was no better. Clemente V? Clement V was just a puppet of the king. Did you know popes used to be regularly attacked by mobs in those days? Can't say I'm surprised. Solía atacar a los As papas. Napoleon said, history is written by the victors. Ay, me pica el ojo. You know what? I think that the holy man on the right of the manuscript could be Clement V. He was Pope of Avignon and Philip's crony. But he can't be the true patriarch referred to in the manuscript. So claro, y el que just estaba al need to lado era work el out rey, who que era un is the narcisista de true mucho patriarch. cuidado. Vale. Jacques de Molay. Jacques de Molay was cynically betrayed by Philippe IV of France. Este fue al que colgaron, creo que fue, bueno, al que ajusticiaron en la plaza aquella a la que fuimos en Francia, en París. Ah, bla bla bla, bla bla bli, bla bli, secreto. Secreto arcano. Caballeros templarios, gran secreto, Felipe IV, Jacques de Molay. Caballeros hospitalarios. La orden del hospital de San Juan de Jerusalén. Los templarios, bla bla bla. Bueno, mi niña, solo te voy a dejar que sigas con el directo. Yo estaré como espectador. Un abrazo. Espero que sigas adelante y consigas más y espectadores que te lo merecen. Muchas gracias, Yosa. Aquí estaremos intentándolo. Siempre currando. A ver. Voy a volver al principio. Juan el Bautista. Esto no lo he visto. Primo de Jesús y bla bla bla. Pero no me dice nada. Caballeros templarios, gran secreto, Felipe IV. Clemente V, Jacques de Molay. ¿Será el caballero templario que aparece? No, el que salía luchando contra el dragón era San Jorge, perdón. Estoy mezclándolo todo.
Caballeros hospitalarios. Nah, lo mismo, el gran secreto es lo que me traba. Jacques de Molay. Fue iniciado como caballero templario. Felipe IV, un secreto arcano. Felipe IV. No encuentro nada más, amiga. Voy a volver al principio de todo. ¡Uy! Se me fue. Juan el Bautista. Creo que ya lo he mirado todo. Creo. Anna Maria, can you spare a moment? What do you need, George? Vale, vamos a irle hablando de cosas. That meatpacking place is pretty shady. It's a real factory, huh? It is. But take my advice, never eat a Martino salami. No, están hechos de cadáveres. En fin. So, this manuscript has been in your family for years, huh? It was handed down to my father. He had a whole collection. Oh, so there were more? Many more. So each one could point to a hidden treasure. I wouldn't be too sure about that, but this one certainly does. So why are the Mafia after your manuscript? My father was a heavy drinker. There wasn't a bar in town he didn't tell his treasure map story, and the fact that his daughter was decoding it. I guess it was just a matter of time before someone took him seriously, huh? Vale, esta no me dice nada más. Hey, Virgil, you got 5 minutes? Sure, what can I do for you? Pues nada, como siempre. Quiero entender que ya lo he mirado todo. Quizá tengo que viajar. Voy a probar a salir, a ver a dónde me deja ir. Bueno, voy a guardar antes que nada. No vengas conmigo, que research the manuscript. It depicts Philippe IV of France. Este era Clemente. Clement V. Quinto. Certainly not the true patriarch. Castillo. The medieval city of Paris. The fires of hell are consuming the city. Voy a repasarlo The todo otra vez. manuscript was made in 1307. The Templars must have known an attack was imminent and took care their treasure would be safe. Fleur-de-lis in some pattern. ¿No dices nada? Hola. George. George. Vale, no dice nada. Vale. Baphomet. It's Baphomet, the idol that the Templars were accused of worshipping. Sí. If Clement V is not the true patriarch, and St. George, who came from Turkey, is fighting a dragon below the city of a holy man, who is the true patriarch, Yes? then the city must be Istanbul, which was known as Constantinople in medieval times. And the fortress must be a reference to the old citadel of Constantinople. George, Tenemos que ir a that's Estambul. amazing. Does it still exist? I don't know, but I bet someone in Istanbul would. George, you are brilliant.
Thank you so much for helping me. Quiero que salga Nico. No me gusta esta petarda. I'd never turn down the chance to search for Templar treasure. Sí. Vale, pues Estambul. So, Anna Maria, you feel like a trip to Istanbul? You think we'll find the treasure? We'll have a damn good try. Yo no me fío de esta tía, no sé por qué.